Muy buenas tardes, estudiantes del SEBA Miguel Ángel. Continuando con el curso de matemática, por favor, saca tu libro y ubícate en la página 84, página 84 de tu libro de matemática. Hoy día vamos a ver el tema de progresión geométrica. Progresión geométrica. ¿Ah? ¿Qué es una progresión geométrica? ¿Sí? Nosotros sabemos que hay progresión aritmética y progresión geométrica. Cuando nosotros vamos a hablar de la aritmética, vamos a hablar de la suma o de la resta. Cuando vamos a hablar de la geométrica, necesariamente vamos a hablar de la multiplicación. Entonces, ¿qué nos dice por acá? Una progresión geométrica, si entre cada par de términos consecutivos de ella hay una razón constante, denominada razón geométrica. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por acá lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a explicar. ¿Ah? A ver, ejemplo. 2, ¿sí? Mira, mi primer término es el número 2. Mi segundo término, el número 4, ¿sí? ¿Ya? Si nosotros nos ubicamos por acá, decimos que este es un término 2, este es un término 3, término 4, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de 2 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 16. Acá hay una razón. ¿Cuál es esa razón, profesor? Que se está multiplicando a todo por 2, 2 por 2 por 2 por 2. Esta es una progresión ascendente. ¿Por qué? Porque de 2 pasa a 4 y de 4 pasa a 8 y de 8 a 16. Pero se está multiplicando. Recuerda que yo dije que la progresión geométrica es una multiplicación. No te vayas a olvidar. A ver, siguiente ejemplo. 4, 2, 1, un medio. ¿Por qué se está multiplicando? Por una razón, ¿sí? Por una razón de un medio. 4 por un medio. A ver, ¿cuánto es 4 multiplicado por un medio? Le sacamos mitad, mitad de 4, ¿sí? Al final me queda 2, ¿no? Ahí está. Sí, está cumpliendo ahí. ¿Ya? Esta es una progresión descendente. ¿Por qué? Porque está bajando, pues, ¿no? 4, 2, 1, un medio. Pero también tenemos progresiones oscilantes. ¿Qué cosa quiere decir acá? Que la razón, ¿sí? Está oscilando, ¿sí? A ver. La razón siempre se mantiene constante acá, pero está oscilando aquí en los números, mira, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente. 3 por menos 2, menos 6 por menos 2, 12, 12 por menos 2, menos 24. Progresión oscilante. ¿Ya? ¿Listo? En general, ¿qué podemos decir acá? A1, A2, A3 es una progresión geométrica, ¿sí? Donde A1, A2 y A3 son los términos consecutivos de una progresión geométrica. ¿Y qué cosa viene a ser R? R viene a ser la razón. ¿Y cómo yo puedo hallar, profesor, sí, la razón? El término 2, ¿sí? Entre el término 1, o esto es igual al término 3 entre el término 2. Y esto te va a dar la razón. A ver, vamos a ver en este mismo ejemplo, ¿ah? En estos mismos ejemplos, mira, el término 2, ¿no? O sea, dice, ¿no? A sub 2 entre A sub 1. Puede dar la razón. 4 entre 2, 2. Ahí está, la razón es 2. Para el siguiente, a ver, sería, bueno, el término 2 entre el término 1. ¿Cuánto vale el término 2? Vale 2. Y el término 1 vale 4. Mitad, un medio. Ahí está. ¿Sí? En el siguiente, a ver. Menos 6 entre 3. ¿Cuánto es? Menos 2.
Ahí está. ¿Sí? Ahí está, como ya podemos hallar también la razón. Nota, el término 1, ¿sí? Es, ¿no? A sub 1 es el primer término del lugar 1, lugar 2 y así sucesivamente hasta el lugar n. A ver, vamos a ver por acá un ejemplo. Verificar si es progresión geométrica la siguiente sucesión, 3, 6 y 12. Ya, 3, 6 y 12. Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque 6 entre 3 es igual a 12 entre 6 y la razón es 2. Además, su primer término es 3. ¿Sí? Acá su primer término a sub 1, a sub 2 y a sub 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces sí es una progresión geométrica porque acá ¿qué se va a hacer? Se va a multiplicar. Se va a multiplicar por cuánto? Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 y así sucesivamente. A ver, practiquemos por acá. Progresión geométrica. ¿Sí? Progresión geométrica ahí. A ver. Dice, la razón. ¿Cuánto será la razón acá, profesor? Yo sé que la razón es 4 entre 2, 2. ¿Sí? 4 entre 2 o 8 entre 4 o 16 entre 8 o 32 entre 16 o 64 entre 32, siempre la razón 2. El primer término es 2. ¿Sí? 2. Para el siguiente, tenemos la razón que es menos 3. El primer término sería menos 9. Para el siguiente problema, a ver, tenemos acá 2 quintos entre 3 décimos, ya. Entonces lo que vamos a hacer acá, lo que ya hemos venido practicando, ¿sí? Para poder hallar la razón, nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos que es a sub 2 entre a sub 1, ya. Entonces ahí vamos a aplicar, ¿sí? Lo que ya hemos venido estudiando. A ver, ¿cómo se halla a sub 2? ¿Quién viene a ser acá? Mira, toda esta expresión, 3 décimos, 3 décimos, entre primer término, 2 quintos, 2 quintos, producto de extremos, producto de medios. ¿Cuánto me sale por acá? Me sale 3 por 5, ¿sí? O si no lo ponemos así, ¿no? 3 por 5 entre 10 por 2, ¿ya? También válido hasta ahí, ¿sí? Acá que podemos sacarle, sacamos quinta, quinta, 1, quinta, 2. Al final la razón, ¿cuánto nos sale por acá? Nos debe de salir, ¿sí? Nos debe de salir ¿cuánto? 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Ya? ¿Sí? Y el primer término, ¿sí? A ver, hasta ahí todo claro. ¿Ya? 10 por 2. Ya, listo. Sigamos avanzando entonces, sigamos. En general, ¿qué podemos decir por acá en general? ¿Sí? A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4 hasta A sub n es una progresión geométrica de n términos. ¿Sí? Entonces podemos escribir sus términos como A sub 1, ¿sí? El siguiente término, A sub 1 multiplicado por la razón me va a dar A sub 2. A sub 1 multiplicado por la razón elevado al cuadrado me va a dar A sub 3 y así sucesivamente hasta A sub 1 multiplicado por la razón entre n menos 1, ¿sí? A ver, en forma general entonces, ¿no? Podemos decir ya que A sub 1 es el primer término y R viene a ser la razón, ¿ya? Ejemplo, a ver, ahí vemos un ejemplo.
de la siguiente serie calcular el término quinto. O sea, me piden por acá el término quinto. ¿Cuánto será ese término? No conocemos. Entonces ahí, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo siguiente. Este es el término 1, ¿sí? El término 1, término 2, término 3. ¿Ya? A ver, este vendría a ser la razón. Ya, tengo el primer término, sí. El primer término para mi caso vale 3. Tengo la razón que vale 4. ¿Puedo hallar el término quinto? Sí, entonces digo acá no, por mi fórmula. Término quinto es igual al término 1 multiplicado por la razón entre el término que yo quiero menos 1. Entonces, el término quinto será igual, el primer término es 3 por la razón que vale 4 y n, si n viene a ser el término quinto que yo quiero, pues 5 menos 1. ¿Ya? Entonces el término 5 sería igual a 3 multiplicado por 4 elevado a la cuarta. ¿Sí? ¿Cuánto es 4 elevado a la cuarta? A ver, ¿cuánto sale ahí? 256 por 3, 768. Entonces el término quinto va a ser 768. ¿Ah? Entonces acá lo completamos y decimos que esto de acá, el término 5 es 768. ¿Sí? Listo. A ver, ahora vamos a ver lo que es interpolación, ¿sí? Interpolación de un número finito, ¿ya? Interpolación de un número finito de términos de una progresión geométrica, ¿ya? ¿Sí? Interpolación de términos finitos de una progresión geométrica. A ver, vamos a ver por acá un par de ejemplos. Interpolar 4 medios geométricos entre 3 y 729. Mira acá, de 3 a 729 los términos son 4 a interpolar. Esos me deben salir acá. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa interpolar? ¿Qué significa interpolar? Significa formar una progresión geométrica teniendo el primer y el último término. Recuerda eso. Necesariamente para poder interpolar tienes que tener el primer término y el último término. A ver, para ver en términos son lo que necesitamos es la razón. A ver, mira por acá. Nosotros queremos interpolar 4 términos. Entonces, a ver, ¿cómo se va a hallar con esta fórmula de acá? Ahí está la fórmula, ¿sí? Para poder calcular, bueno, la interpolación. Dice, solo se necesita la razón para calcular los términos que se ubican en el centro. ¿Ya? Entonces, mira por acá. Nosotros necesitamos la razón, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hallar para poder interpolar acá? Es M. M viene a ser el número de términos. O sea, M acá. ¿Cuántos términos voy a interpolar? 4. Por eso acá le ponen 4. ¿Sí? Voy a hallar la razón. Más 1. Ahí está. B. B viene a ser el último término. Para mi caso, esto de acá va a ser B. ¿Sí? 729. Y A viene a ser el primer término. ¿Sí? 729 entre 3, ahí está, para hallar la razón, entonces esto de acá me sale raíz quinta de 243, la razón es 3. Ahora sí, M medios geométricos, ¿no? Acá reemplazo, pues, ¿sí? La razón por 3, por 3, por 3, por 3 y por 3, y me debe salir, ¿no? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243 y 243 por 3, 729. ¿Ya? Otro ejemplo, vemos por acá, similar, ¿sí? Similar. Interpolar 5 términos de 3 y 192. 3, me dicen 3. Yo me acuerdo que mi fórmula para hallar la razón era igual a ¿qué?
AM más 1, ¿sí? Entre B entre A, ¿no? El último término entre el primer término. Ahí está. ¿Cuántos términos voy a interpolar? 5 más 1, raíz cuadrada de 192 entre 3 me sale, ¿no? Raíz sexta, ¿sí? Raíz de sexta de 64. ¿Cuánto me sale? 2. La razón es 2. Entonces comienzo acá a multiplicar. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. 96 por 2, ¿sí? 192. Y ahí están, pues, ¿no? Los 5 términos, ¿sí? Que están interpolándose. Acá debe haber 5 números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 términos. ¿Ya? ¿Listo? A ver, ahora vamos a hablar de la suma de los términos de los n primeros términos de una progresión geométrica. O sea, ¿sí? Dada la progresión geométrica a sub 1 hasta a sub n, se requiere calcular a sub 1 más a sub 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que me dé la suma. Bueno, a ver, ¿cuál es la fórmula para hallar? ¿Sí? La suma es igual al primer término multiplicado por la razón entre n menos 1 entre la razón menos 1. ¿Qué cosa es n? N es el número de términos, recuerda, el término que tú quieres, ¿no? A ver, vamos por acá. Dada la progresión geométrica 3, 6, 12, 24, 48, 96 y 192. Quiero hacer la suma. Entonces, mira tu fórmula, la suma que es igual. ¿Cuántos términos tengo acá? 7, ¿no? Mira, 3, acá tengo el 3, el 6, el 2, el 24, el 48, el 96 y el 192. Ahí yo tengo 7 términos, ¿no? O sea, n es 7. ¿Ya? ¿Cuánto es la razón? ¿Cuánto es la razón? ¿De cuánto va aumentando? Pues por cuánto lo multiplico para que me dé 6 por 2. De 6 a 12 por 2. Entonces la razón es 2. ¿Sí? Ya. El primer término sabemos que vale ¿cuánto? Vale 3. Bueno, ya tenemos todo. Reemplazamos en nuestra fórmula. Yo quiero hallar el término, pues no, el término 7. ¿Sí? Yo quiero hallar ahí el término 7. Entonces, ¿cómo voy a hallar ahí el término 7? Digo lo siguiente, ¿no? Sumatoria, ¿sí? De estos 7 términos es igual al primer término, que vale 3, multiplicado por ¿cuánto? Por la razón, que vale 2. Y ¿cuántos términos tengo? Tengo 7 menos 1 y todo esto dividido entre la razón. ¿Cuánto vale la razón? 2 menos 1, ¿no? Haciendo esa operación, a ver cuánto nos sale ahí. 3 por cuánto, ¿sí? A ver, 2, ¿sí? 2 a la séptima, ¿no? 2 a la séptima menos 1, 127, ¿no? O sea, 2 a la séptima, 128 menos 1, 127. Acá me sale 127 y todo esto dividido entre 2 menos 1, 1. Bueno, ¿cuánto es 127 por 3? ¿Sí? 127 por 3, 381. Entonces la sumatoria de todo eso de ahí me debe salir 381. ¿Ya? Entonces acá es 381. ¿Quedó claro ahí? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo se utilizan? ¿Ah? Recuerden que estamos haciendo progresión geométrica. Ya, ahora si tenemos una suma infinita, mira, 2 más un medio más, no, 2 más 1 más un medio más un cuarto, se llama límite, ¿no? O sea, hasta el infinito. Entonces,
tengo que hallar primeramente la razón de cuánto en cuánto. ¿Sí? La razón, ¿cuánto es acá? La razón sabemos que es un medio. 2 por un medio, 1. 1 por un medio, ¿sí? Un medio, un medio por un medio, un cuarto por un medio, un octavo, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se calcula acá hasta el infinito la suma? ¿Sí? Va a ser el primer término entre 1 menos la razón. Recuerda que la razón debe ser menor a 1, ¿ah? La razón debe ser menor a 1. Por ejemplo, acá un medio es menor que 1, ¿sí? Un medio es menor que 1. ¿Ya? La razón tiene que ser menor que la unidad. Suma límite. A ver. Acá nos dan, pues, ¿no? Que el primer término es 2, la razón es un medio, entonces puedo hallar mi suma límite. Sí. Ah, el primer término acá es 2. Ahí está. 1 menos la razón que es un medio. Haciendo esta operación me va a salir 4. La suma límite sería 4. ¿Sí? Porque se sobreentiende que acá es 2 y debajo del 2 se sobreentiende que debajo del 2 hay 1. ¿Sí? Y acá es un medio, ¿no? Producto de extremos y producto de medios. 2 por 2, 4. ¿Sí? Entre 1, 4. ¿Ya? Eso es lo que salió ahí. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas. ¿Sí? Hemos visto hoy día el tema, pues, ¿no? De progresión geométrica. Progresión geométrica. Hasta ahorita estamos viendo la teoría, cómo se va a trabajar. Ahora vamos a ver los problemas. Pasemos a los problemas. ¿Ya? Pasemos a los problemas. A ver, problema número 1 dice. Si en una progresión geométrica el primer término vale 2 y el sexto término vale 64, encuentra la razón y el cuarto término. Entonces, yo sé por fórmula, sí, yo sé por fórmula que el término n, ¿no? El término que yo quiero, ¿sí? O, ¿sí? Es igual a quién? Al primer término multiplicado por la razón entre el término menos 1. Eso de ahí es mi fórmula, ¿correcto? Esta es la fórmula con que yo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo acá? A ver, a mí me dan el término 6, entonces digo acá, ¿no? Sí, puedo decir el término 6 es igual al primer término por la razón entre 6 menos 1. Ya. ¿Cuánto vale el término 6? Vale 64. El primer término también me lo dan, que vale 2. Mira, ahí está, a sub 1, 2, multiplicado por la razón. La razón no tengo la razón. Me piden allá, ¿no? Voy a hallar la razón. Y 6 menos 1, 5. Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir al 64. 64 entre 2, ¿sí? 64 entre 2 sería 30 y 32. 64 entre 2, 32. Y este 5 pasaría como, a ver, vamos a ponerlo por acá mejor. Ya me quedaría raíz quinta. Este 5 pasaría como raíz quinta de quién? De 32. Y ahí voy a hallar la razón. ¿Cuánto es la raíz quinta de 32? 2. Esto sería aquí la razón. Ya hallamos la razón. ¿Podemos hallar el cuarto término? Sí, porque ya tengo la razón. Entonces, ¿qué digo por acá? El cuarto término es igual, ¿sí?, al primer término multiplicado por la razón entre el cuarto término que yo quiero menos 1. ¿Sí? Entonces, el cuarto término va a ser igual. El primer término vale 2. La razón que acabo de hallar vale 2. Y 4 menos 1, 3. Entonces, el cuarto término va a ser igual a ¿cuánto? A 2 multiplicado por ¿cuánto? Por 8. El cuarto término sería 16.
16. Y a nosotros que nos piden, ¿sí? Hallar la razón y el cuarto término. ¿Cuál sería la clave? 2 y 16, ¿no? Está la C, ¿correcto? ¿Dudas hasta ahí? Recuerda que solamente hemos utilizado la fórmula para hallar, bueno, ¿sí? El término que nos piden. ¿Ya? Siguiente problema. Problema 2. Interpolación. Acá hay que interpolar. ¿Sí? Nuevamente acá hay que recordar la fórmula de la interpolación. Aquí es igual, primeramente debo hallar la razón, ¿no? Esto es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De m más 1, la raíz cuadrada del último término entre el primer, ¿no? ¿Sí? Nosotros sabemos que esto de acá, ¿sí? Se está formando de esta manera. A ver, mira por acá, sería, ¿no? Un noveno. ¿Son cuántos? Son 4 términos. 1, 2, 3, 4. Y el último es menos 27. Ya. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que esto de acá va a ser B. Esto de acá va a ser A. ¿Sí? Y acá están los 4 términos que queremos interpolar. Los 4 términos que queremos interpolar ahí. Ya. Ahora sí, reemplacemos para hallar primeramente la razón. Entonces la razón es igual. ¿Sí? A ver. Sería 4 que es m más 1, ¿no? Porque son 4 términos. Recuerda que m es los términos. Menos 27, ¿sí? Entre un noveno. Se sobreentiende, ¿sí? Se sobreentiende acá que debajo del 27 hay 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me estaría quedando en esta parte? Producto de extremos y producto de medios, ¿no? ¿Ya? No te vayas a olvidar ahí. Entonces, esto de acá me estaría quedando de esta manera. Raíz quinta menos 27 por 9, ¿cuánto es? Menos 243. Y esto es igual a ¿cuánto? Sale afuera el signo menos, ¿no? ¿Sí? Lo puedo sacar afuera, o si no, también lo puedes poner así de esta manera, ¿no? A ver, mira por acá, lo puedes poner así. 5 y este 243 yo sé que es, ¿no? 3 a la quinta. El signo menos, déjalo afuera. ¿Para qué he hecho eso? Para que poder eliminar quién? Para poder eliminar los 5. Bueno, 5 acá y 5 acá. Y al final, ¿qué me quedó? Al final, ¿qué me quedó? Al final me quedó que la razón es igual a ¿cuánto? A menos 3. Menos 3. Entonces ya tengo la razón, ¿sí? Puedo hallar estos términos de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se hallaba ahí los términos? Esos 4 términos, recuerda que era, pues, ¿no? El primero, ¿no? Vamos a hallar el primero, los 4 términos. Para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. A ver, ¿cómo se hallaba ahí? ¿Sí? El primer término, un noveno, multiplicado por la razón, que es menos 3. ¿Cuánto me sale ahí? ¿Sí? ¿Cuánto me saldría en esta parte? A ver, lo voy a poner así mejor, entre paréntesis. ¿Sí? Solo voy a poner de esta manera para que lo puedas observar mejor.
un noveno multiplicado por menos 3. Me saldría acá, tercia y tercia, me saldría menos un tercio. ¿Ya? El siguiente sería menos un tercio multiplicado por menos 3. ¿Cuánto me sale ahí? 1. ¿Sí? 1. El siguiente sería 1 por la razón que es menos 3. ¿Cuánto me sale ahí? Menos 3. ¿Ya? El siguiente sería menos 3 multiplicado por menos 3. ¿Cuánto me sale ahí? Menos por menos más y 3 por 3, 9. ¿Sí? 9. Ahí están los términos. Sería menos un tercio, 1, menos 3 y 9. ¿Dónde encontramos esa parte? ¿Cuál sería la clave? La clave sería la C, ¿no? La C. Menos un tercio, 1, menos 3 y 9. ¿Ya? Hasta ahí espero que se vaya entendiendo. Estamos haciendo interpolación. Hemos hallado acá el término que nos piden. Ahora pasemos al problema número 3. Problema número 3 que nos piden por acá. Dice, calcula la razón y el primer término de una progresión aritmética en el cual a sub 3, el término 3 vale 3 y el séptimo vale 3/16. Nosotros tenemos que recordar la fórmula pues, de la progresión aritmética. La progresión aritmética que es igual al primer término más la razón, ¿sí? Multiplicado por n menos 1. Eso de ahí es la fórmula, ¿sí? La razón por n menos 1. Ya, a ver. Tengo en esta parte, ¿sí? Yo tengo en esta parte el primer término. No, tengo el término 3, que vale 3. Luego tengo, y el séptimo, ¿no? El séptimo, que vale 3/16. También tengo el término 7, ¿sí? Tengo el término 7 acá, que vale 3/16. Ya. Entonces de acá yo puedo sacar una conclusión, ¿sí? De ambos. El término 3 es igual al primer término más, mira, si yo reemplazo acá 3, acá me quedaría 3 menos 1, 2. ¿2 qué? 2t, ¿no? 2 veces la razón. Para el siguiente, a ver, 3/16. Esto es igual al primer término, ¿sí? Más, ¿cuánto me quedaría por acá? A ver. Si yo reemplazo acá 3/16, ¿sí? Me estaría quedando. Si yo me doy cuenta acá, mira, si yo me doy cuenta, la razón es 1 menos, mira. Acá es 3, es 2D. Acá es 7. Si acá es 7, la razón, ¿cuánto va a ser acá? 6D. Ah, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer por acá? ¿Sí? La razón es 1 menos del término. Ah, mira, 2 veces D. O sea, si acá es 3, acá es 2. Si acá es 7, acá es 6. Si acá fuera 5, acá fuera 4, ¿no? D. ¿Me dejaba entender? Ya. Ahora acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Digo, 3, mira. Este 2D lo paso al otro lado con signo cambiado. Menos 2 veces D. Y esto, ¿quién sería? El primer término. Para el siguiente, a ver, hagamos la misma operación. Hagamos la misma operación. 3/16 menos 6 veces D
Este va a ser el primer término. ¿Y qué puedes concluir ahí? ¿Qué puedes concluir ahí? Mira, ahí se puede concluir algo. Que acá yo tengo término 1. Estos dos, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces lo vamos a igualar ahí. Entonces digo acá, 3 sobre 16 menos 6D es igual a 3 menos 2T. ¿Ya? A ver, hagamos esta operación. ¿Cuánto nos sale acá? 16 por 6. ¿Sí? Acá me va a salir 3 menos 96D. Y todo esto dividido entre 16, que es igual a 3 menos 2 veces D. ¿Ya? Entonces acá me va a salir 3 menos 96D es igual, este 16 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a toda esta parte. ¿Sí? Acá me quedaría 48 menos 32D. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuánto me va a quedar? Este 32D lo paso al otro lado a sumar, me quedaría menos 64D, que es igual, este 3 pasa al otro lado a restar 48 menos 3, 45, ¿no? 45. Entonces, D por la razón valdría 45 entre menos 64. Ya, esa sería la razón. Calcula la razón, dice. Ya hallé la razón y el primer término, ¿sí? Y el primer término. Me piden también ahí el primer término. Entonces, vamos a hallar el primer término. En esta parte, recuerda que en el problema 3 no va a haber clave, ¿ya? No va a haber clave. ¿Sí? Porque mira cuánto me sale ahí la razón. ¿Ya? Ahora sí, trabajemos por acá para hallar el primer término. Lo puedo reemplazar, ¿sí? Acá en A sub 1. Entonces digo, ¿no? 3 menos 2 veces D es igual al primer término. Entonces yo digo acá que 3 menos 2, ¿cuánto vale la razón? La razón vale menos 45 sobre 64. Y esto es igual al primer término. ¿Cuánto me saldría por acá? Acá me saldría 3 menos por menos más 45, ¿sí? 45 entre mitad 1, mitad de 64, 32. Y esto es igual al primer término. Y acá me va a salir 96 más 45 entre 32. Y esto es igual al primer término. ¿Sí? ¿Cuánto me estaría saliendo ahí? 96 más 45, 141 entre 32. Esto es igual aquí al primer término. Y a mí me piden, ¿no?, hallar el primer término y la razón. Pero recuerda que acá me dicen progresión aritmética, por eso, ¿sí? Sale diferente. Acá no es progresión geométrica, ¿no? ¿Sí? No hay clave ahí. ¿Ya? Siguiente problema, problema número 4. Problema número 4. A ver, ¿qué nos dicen por acá? El segundo término de una progresión geométrica, ¿ya?, es menos 18 y el quinto término es 16 tercios. Calcular el cuarto término. Ya.
A ver, ¿qué vamos a hacer acá? El segundo término, yo sé que el segundo término es igual a ¿quién? Al primer término multiplicado por la razón de n menos 1. ¿Sí? Sabemos por fórmula. Ya. ¿Cuánto es el primer término? Perdón, el segundo término menos 18 es igual. El primer término es lo que yo quiero hallar, multiplicado por la razón entre n, que vale 2, menos 1, ¿no? Porque estoy trabajando con el segundo término. N es 2 menos 1. Ya, acá tenemos menos 18 es igual al primer término multiplicado por la razón. ¿Sí? Listo. Hasta ahí tenemos esa primera parte. Ahora también me dan el quinto término. Mira, el quinto término. Ah, ya, entonces digo acá, el quinto término es igual al primer término de R5 menos 1. Entonces, el quinto término, ¿cuánto vale? 16 tercios, que es igual al primer término, ¿sí? Multiplicado por la razón y todo entre 4, ¿no? Elevado a la cuarta. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer por acá? Tengo estas dos partes. Lo que voy a aplicar ahí es una pequeña división. ¿Sí? Voy a aplicar acá una división. ¿Ya? Voy a aplicar acá la división. ¿Y para qué voy a hacer una división? Mira acá, lo que voy a hacer, 18 es igual, menos 18 es igual, primer término por la razón, y 16 tercios es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la cuarta. Recuerda que acá estoy dividiendo, ¿ah? Estoy dividiendo estas partes. Acá lo voy a dividir. Una división, ¿sí? ¿Y para qué estoy haciendo la división ahí? A ver, si yo hago una división acá, se va a ir ¿quién? A sub 1 y a sub 1 para poder hallar la razón, pues. Entonces acá me estaría quedando menos 18. Se sobreentiende que es debajo del 18, se sobreentiende que hay 1 entre 16 tercios. Y esto es igual a ¿cuánto? Acá me va a quedar la razón entre la razón 4. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Ahora multipliquemos acá, pues multipliquemos, ¿no? Multipliquemos. Ya, vamos a multiplicar ahí. Producto de extremos y producto de medios. Producto de extremos y producto de medios. ¿Cuántos nos sale por ahí? A ver, por acá, aplicando, ¿sí? Por acá me va a salir menos 18 multiplicado por 3 entre, ¿cuánto me saldría acá? 1 por 16, ¿no? 1 por 16. Y esto es igual a ¿cuánto? Si yo divido acá, me va a quedar, ¿cuánto me quedaría acá? R al cubo, ¿no? R al cubo. Ya. A ver, ¿qué le puedo sacar acá? ¿Qué podemos seguir trabajando ahí? ¿Qué podemos sacar? Mitad, ¿no? Mitad de 18, 9. Mitad de 16, 8. ¿Qué me va a quedar? 9 por 3, 28. 9 por 3, 27. ¿27 qué? 27 octavos. ¿Sí? 27 octavos. Pero recuerda que esto de acá cuando sube va a subir con negativo, ¿no? Entonces acá me va a quedar R al cubo, ¿no? R al cubo, ¿sí? Y el signo está acá.
Pero acá, recuerda que hay que invertirlo, ¿no? Hay que invertirlo esto. Y si nosotros lo invertimos, me va a quedar acá, ¿sí? Me va a quedar menos 8 sobre 27. Y esto es igual a R al cubo, ¿ya? Ahora, este 3 va a pasar como raíz, ¿sí? ¿Puedo hacerlo pasar como raíz? Claro que sí, ¿no? ¿Sí? Lo voy a hacer pasar como raíz cúbica. Me va a quedar menos 8 sobre 27, que es igual a R. ¿Cuánto me quedaría por acá? Me va a quedar menos 2/3. ¿Es igual a quién? A la razón. Ya. ¿Tengo la razón? Sí. ¿Qué me piden hallar a mí? Me piden hallar, calcular el cuarto término. Ya, me piden hallar el cuarto término. Ya. Vamos a hallar por acá el cuarto término. Entonces digo por acá. ¿A qué sería el cuarto término? Cuarto término es igual, ¿sí? ¿A quién? Tengo el primer término, no, pero lo puedo hallar de esta manera. A ver, mira por acá. ¿Sí? Ya. ¿Tengo la razón? Sí. Ya. Entonces el cuarto término va a ser igual a quién? Va a ser igual. En esta parte me va a quedar, ¿sí? Antes de, tengo que hallar primeramente el primer término, ¿no? Vamos a ver por acá. El primer término para poder hallar, ¿no? Ahí. Vamos a hallar el primer término. ¿Ya? Con esta parte de acá. Mira, mira, acá. Con esto de acá vamos a hallar el primer término. Ahí. Entonces digo acá. Menos 18 es igual al primer término multiplicado por R, ¿no? Ya. Acá tendría menos 18. ¿Cuánto vale el primer término? No conozco, pero conozco la razón. La razón, ¿cuánto vale? Menos 2/3. Este menos 2/3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Me va a quedar menos 18 entre menos 2/3, que es igual a quién? A la razón 1. ¿Sí? Haciendo acá producto de medios y producto de extremos, te va a salir que el primer término te va a salir 27. 27. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, una vez hecho esa parte, vamos a poder hallar el, el cuarto término que nos piden, porque ya tenemos el primer término. Entonces digo por acá, ¿sí? Digo por acá, el cuarto término es igual al primer término, que es 27, multiplicado por la razón, que vale menos 2/3, pero acá es 1 menos, 4 menos 1, 3, ¿no? Entonces, aplicando ahí el cuarto término, me va a salir menos 8. Menos 8. ¿Sí? Menos 8. ¿Cuál sería la clave? Ninguna de las anteriores. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas para seguir avanzando. Ya, si no hay dudas, no hay preguntas, sigamos avanzando. Problema número 5.
Dice, encuentre 4 números positivos que formen una progresión geométrica de modo que a sub 1 más a sub 2 es igual a 15 y a sub 3 más a sub 4 es igual a 60. De como respuesta la razón. A ver, nos dan de datos acá que a sub 1 más a sub 2 es igual a 15. ¿Sí? Pero yo puedo decir que este 15 es igual a ¿quién? Al primer término, ¿sí? Multiplicado por ¿qué? Por la razón elevado al cuadrado menos 1 entre la razón menos 1. ¿Sí? Ahí está. ¿De dónde saqué esto de acá? De la suma, pues, ¿no? De la suma. ¿Se acuerdan? De la suma. ¿Sí? De la fórmula de la suma. Ya. Entonces, ¿qué digo acá? Que 15 es igual al término 1 multiplicado. Esto de acá lo puedo descomponer, ¿no? Álgebra, suma por la diferencia, aplicando el álgebra ahí, R menos 1, ¿sí? ¿Y para qué he hecho eso? Para poder eliminar a quién. Voy a eliminar a quién. A R menos 1 y R menos 1. ¿Ya? ¿Y qué me estaría quedando por acá? Me estaría quedando que 15 es igual al primer término multiplicado por la razón más 1. Entonces acá yo digo que 15 entre la razón más 1 es igual a quién? Al primer término. ¿Ya? Primera parte. Vamos ahora con la segunda parte. Vamos con la segunda parte. ¿Sí? Vamos ahí con la segunda parte. A ver, ¿cuál es la segunda parte? Es esto, ¿no? A sub 3 más a sub 4 es igual a 60. Lo mismo aplicamos, lo mismo vamos a aplicar, ¿sí? Le puedo decir que 60 es igual al término 3 multiplicado por la razón elevado al cuadrado menos 1, ¿sí? Entre la razón menos 1. ¿Ya? Entonces 60 es igual a la razón 3. Acá voy a aplicar diferencia de cuadrados. Suma multiplicado por la diferencia. ¿Ya? Y todo esto dividido entre R menos 1. ¿Para qué he hecho eso? Para poder eliminar a quién. A R menos 1, R menos 1. ¿Y qué me va a quedar acá? Me va a quedar que 60 es igual, ¿sí? Al término 3 multiplicado por la razón más 1. Entonces yo digo que 60 entre la razón más 1 es igual al término 3. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá en esta parte? Lo voy a igualar. ¿Sí? Lo voy a igualar. Igualando. Igualando. Voy a igualar estas partes. Entonces, ¿qué digo acá? 15 entre R más 1. ¿Sí? Lo voy a igualar con quién. A ver. A. Pero yo no quiero A sub 1 y A sub 3. A ver. Lo vamos a igualar de esta manera mejor. A ver. Si nosotros nos damos cuenta, acá vamos a cambiarlo, ¿ya? Vamos a cambiarlo.
Vamos a cambiarlo para poder hallar, pues, ¿no? Y poder igualar ahí. No se va a poder igualar, sino. A ver, vamos a cambiar acá. Mira lo que voy a hacer por acá. Mira lo que voy a hacer por acá. Este R más 1 y R más 1. Ah, ya, para poder igualar, entonces yo digo que acá le voy a dejar 15 entre A sub 1 es igual a ¿quién? A la razón más 1. ¿Ya? Igual por este lado. 60 entre A sub 3 es igual a la razón más 1. Ahora sí podemos igualar acá. Porque R más 1, o sea, la razón más 1, ¿sí? Me da 15 entre A más, ¿sí? 15 entre A sub 1, o sea, el primer término debe ser igual a ¿cuánto? A 60 entre el término 3. Ahora sí lo puedo igualar haciendo esta operación, a ver cuánto me va a salir. Acá me va a quedar A sub 3 entre A sub 1 es igual a 60 entre 15. ¿Cuánto me quedaría por acá? A sub 3 entre A sub 1 es igual a ¿cuánto? A 4. ¿Sí? ¿Qué me preguntan a mí? Encuentre 4 números positivos que formen una progresión geométrica. Ya. A ver, ¿cuáles serían esos números? ¿Sí? Entonces digo, ¿no? Los números serían, pues, ¿no? Para una progresión geométrica, ¿sí? Los números para la progresión geométrica. ¿Quién sería? A ver, puedo decir que sí, puede ser acá 5, 10, 20, 40. ¿Y cuánto es la razón? La razón sería acá 2, ¿no? De 2 en 2, pues. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. ¿Qué me dicen a mí? Que encuentre 4 números positivos que formen la progresión geométrica y dé como respuesta la razón. ¿Cuánto será la razón? 2. La clave, la C. Clave, la C. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ya, si no hay dudas, no hay preguntas, sigamos avanzando con el problema 6. Similar al anterior, ¿sí? El producto de 3 números en progresión geométrica es 27. A ver, yo digo, ¿no? El término 1 multiplicado por el término 2 multiplicado por el término 3 es igual a 27. Ahí están los 3, ¿no? Números en progresión geométrica. Entonces, ¿cómo yo hallo el término 1? Yo sé que el término 1 es multiplicado por ¿quién? ¿Sí? A ver, nosotros sabemos claramente por fórmula, ¿sí? Que el término 1 multiplicado por la razón es igual a ¿quién? Al término 2. ¿Sí? Sabemos por fórmula. También sabemos que el término 1 multiplicado por la razón y multiplicado otra vez por la razón me va a dar el término 3. ¿Sí? Al final, toda esta parte, ¿cómo me va a quedar? Mira, ¿cómo me va a quedar? El término 1 multiplicado por la razón elevado al cuadrado es igual a ¿quién? Al término 3. ¿Ya? No te vayas a olvidar eso. Listo. Ahora sí, por acá comenzamos a trabajar, ¿sí? Comenzamos a trabajar y decimos lo siguiente. De esta misma expresión, ¿ah? Término 1 por término 2 por término 3 es igual a 27. Pero yo sé que el término 1, ¿cuánto vale?
Término 1 es término 1, pues no hay problema ahí. ¿Sí? ¿Dónde voy a reemplazar? En el término 2. ¿Cuánto vale el término 2? Sabemos, mira, que el término 2, ¿cuánto vale? Es el término 1 por la razón. Término 1 por la razón. ¿Cuánto vale el término 3? Término 1 por la razón elevado al cuadrado. Término 1 por la razón elevada al cuadrado. Y esto es igual a ¿cuánto? A 27. Entonces, ¿cuántas veces tengo acá término 1? 3 veces, ¿no? Término 1 elevado al cubo, ¿sí? ¿Por cuánto? R por R al cuadrado, álgebra, R al cubo. Y esto es igual a ¿cuánto? A 27. ¿Sí? Entonces yo puedo decir lo siguiente también. Puedo decir por acá lo siguiente. ¿Ya? Esto de acá, término 1 al cubo por la razón al cubo es igual a este 27, para que me dé 3 también, lo puedo poner como 3 al cubo. ¿Sí? Si estos de acá son iguales los exponentes y las bases, puedo igualar. ¿Qué puedo decir? Que el término 1 por la razón es igual a ¿cuánto? A 3. Pero ¿cuánto vale el término 1 por la razón? Recuerda que este es el término 2 y esto es igual a 3. Y a mí que me pregunta, el producto de 3 números de una progresión geométrica es 27. ¿Cuál es el término central? El término central sabemos que debe ser 3, ¿no? Entonces, porque ese es el término 2, pues. Término central, el término central es igual a ¿cuánto? A 3. ¿Cuál sería la clave? La B. La B. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas. Sigamos avanzando entonces. Problema número 8. En una progresión geométrica, si el término 5 es igual a 9 y el término 7 es igual a 1, entonces el término 6, ¿cuánto vale? A ver. Nosotros sabemos que el término 5 es igual a 9, ¿sí? El término 6 es lo que me piden y el término 7 es igual a 1, ¿sí? Por fórmula sabemos que, ¿qué sabemos? Que el término, ¿sí? Que nosotros queramos, ¿sí? Siempre va a ser, ¿no? O el término enésimo, ¿ya? ¿Sí? El término que uno quiere, ¿sí? Es igual al primer término, ¿no? Multiplicado por la razón entre n menos 1. Eso sabemos por fórmula. Entonces, si a mí me dan el término 7, a ver, término 7, ¿sí? Término 7 es igual, término 1 por la razón 7 menos 1, ¿sí? ¿Cuánto vale el término 7? 1 es igual. El término 1, a ver, ¿qué pondría yo ahí en el término 1? Acá, cierto o no cierto que yo puedo poner pues el término 5, ¿sí? Correcto, yo puedo poner el término 5, que es 9, multiplicado por la razón, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Eso de ahí, ¿de dónde puedo deducir? De acá, pues, ¿no? De acá. Mira acá. El término 3 aquí es igual al término 1 por r elevado al cuadrado, pero acá yo quiero el término, ¿no? 7.
¿sí? El término 7. Entonces, esto de acá, ¿cuánto me va a quedar? Un noveno, que es igual a r al cuadrado, ¿sí? Entonces, la razón sería igual, este 2 pasa como raíz cuadrada, me quedaría un tercio. ¿Ya? Entonces, si a mí me piden el término 6, sería igual 9 por la razón, que es un tercio. Entonces, el término 6 es igual a ¿cuánto? A 3. 3. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Sigamos avanzando entonces. Problema número 9. ¿Sí? Problema número 9. La suma de los términos de la progresión. A ver. ¿Sí? Esta es una suma límite. Es igual. Por fórmula sabemos es a sub 1 entre 1 menos la razón. Ya. Entonces, por acá decimos lo siguiente. Suma límite es igual. El primer término, ¿cuánto vale? 5, ¿no? 5. Ya. ¿Qué más? 5. ¿Sí? 5 medios, ¿no? Entre 5. Y esto es igual a ¿cuánto? Se sobreentiende que de este 5 hay 1. ¿Sí? Pero ¿no? Tenemos que hallar la razón, pues, ¿no? Vamos a hallar la razón. Sí, acá estaba hallando la razón, todavía no estaba hallando la suma límite. Vamos a hallar la razón. A ver. Hallando la razón primeramente. Nosotros sabemos que la razón, ¿sí? Se halla, pues, ¿no? El término 2 entre el término 1. ¿Cuánto vale el término 2? 5 medios. ¿Cuánto vale el término 1? 5. Se sobreentiende que debajo de este 5 hay 1. Producto de extremos y producto de medios. ¿Cuánto me va a salir? 5 décimos, ¿no? Al final, ¿cuánto me sale? Un medio. Pero este un medio, ¿a quién hace referencia? A la razón. Ya tengo la razón. Ahora sí, puedo reemplazar en mi suma límite. Suma límite es igual a primer término, 5 entre 1 menos la razón. La razón, ¿cuánto vale? Un medio. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me quedaría por acá? A ver, mira, 5 entre 1 menos un medio. Recuerda que te va a quedar un medio. Y se sobreentiende que debajo del 5 hay 1. Producto de extremos y producto de medios. ¿Cuánto me quedaría? 5 por 2, 10. 10. ¿Qué me piden a mí? Entonces yo puedo decir que esto de acá es una progresión. Es una progresión geométrica. Geométrica decreciente, ¿no? Decreciente. Decreciente infinito. ¿Cuánto me salió? 10. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Hablen. ¿Dudas ahí? ¿No hay dudas? Ya, sigamos avanzando entonces. Problema número 11. Determinar cuántos términos tiene una progresión geométrica, cuyo primer término es 2 y cuyo último término es 512. Si su suma es 682. ¿Sí? A ver. A ver, por acá vamos a poner, ¿no? Sea la progresión geométrica, a ver. Sea la
progresión geométrica. 2, sí, listo. Y así sucesivamente hasta ya. Me dicen, sí, cuyo primer término es 2, ahí está el 2. Y el último término, nosotros sabemos que este viene a ser el último término, vale 512. Ya. ¿Qué puedo deducir yo de acá? Voy a decir, ¿no? Que esta parte es igual, ¿no? Si lo igualo acá, estos dos, me va a salir 256, ¿no? Porque la mitad, pues, este 2 va a pasar a dividir la mitad. ¿Sí? Listo. Y luego, ¿qué más? ¿Sí? Puedo decir que Kn es igual a 256 por la razón. Entonces, ¿qué me dan de dato acá? Me dan de dato 682 es igual, ¿sí? La suma 2, ¿sí? Entre Q menos 1, ¿sí? Ya. ¿Cuánto tendría yo por acá? A ver, este 2 que multiplica pasa a dividir, 341 es igual a toda esta expresión, ¿ya? Sigamos operando por acá, ¿qué nos va a salir? A ver, 341 es igual. ¿Cuánto vale toda esta expresión? Vale 256 menos 1 entre Q menos 1. Claro, ¿no? Toda esta expresión vale 256, ¿no? 256, ya, menos 1. Entonces todo esto va a pasar a multiplicar. Me quedaría 341 multiplicado por Q menos 341, que es igual a 256, ¿sí? 256 Q menos 1. Menos 1, ¿no? Aquí, Q menos 1. ¿Ya? ¿Qué más puedo yo hacer ahí? Esto de acá pasa al otro, o esto de acá, si pasa a restar, acá me estaría quedando. ¿Cuánto me estaría quedando por ahí? 85Q, ¿sí? Es igual a 340, donde Q es igual a 4, ¿no? 4. Entonces yo ya hallé ahí la razón, ¿no? Determine cuántos términos tiene la progresión cuyo término es 2, el primero, y el último término es 512. Ya hallé la razón. Ahora sí puedo hallar, bueno, ¿sí? ¿Cuántos términos hay ahí? Entonces digo acá, ¿no? Voy a decir lo siguiente por acá, ¿sí? No, finalmente puedo decir 4n-1 es igual a 256, ¿sí? 4n-1
es igual a cuánto. Esto es 256, le puedo poner como 4 a la cuarta. Entonces las bases iguales, exponentes deben ser iguales. N menos 1 es igual a 4. Este menos 1 pasa al otro lado. Sería 5. N vale 5. ¿Cuánto sería acá? 5. Que me preguntan, determine cuántos términos tiene la progresión geométrica. 5. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas. Sigamos avanzando entonces. Problema 14. Calcular la suma de todas las áreas de todos los cuadrados que se pueden inscribir sucesivamente a partir de un cuadrado de 4 metros de lado. Entonces acá nosotros sabemos, ¿no? El cuadrado es una figura geométrica. Es una figura geométrica que posee todos sus lados iguales, ¿no? Que posee todos sus lados iguales. ¿Ya? Entonces, el área máxima, el área máximo interno, ¿cuánto va a ser? Nosotros sabemos pues que sería 4 metros por 4 metros de lados. ¿Es igual a cuánto? A 16 metros al cuadrado, ¿no? La A. ¿Sí? La A. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Ya. Problema 15. Vamos con el problema 15. A ver, dada la progresión geométrica de razón 3, ¿sí? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Calcular A sub 5 entre A sub 2. Ya, entonces por acá decimos lo siguiente. A sub 5 es igual a A sub 1 multiplicado por la razón 5 menos 1, ¿no? ¿Ya? Y A sub 2 yo puedo decir que es A sub 1 multiplicado por 3 y 2 menos 1. Y de acá que voy a deducir, voy a deducir lo siguiente. ¿Sí? Que este A sub 5, ¿no? Ya voy a decir que este A sub 5, ¿cuánto vale? A sub 5 sería A sub 1 por 3 a la cuarta. Y A sub 2 es A sub 1 por 3 a la 1. Me piden A sub 5 entre A sub 2, lo voy a dividir. A sub 5 entre A sub 2. Esto es igual a sub 1 por 3 a la cuarta entre A sub 1 por 3. ¿Cuánto me va a salir acá? A ver, acá se va a simplificar A sub 1 y A sub 1. ¿Cuánto me quedaría? 3 a la cuarta, ¿no? 3 a la cuarta por 3 a la menos 1, ¿no? Si yo aplico álgebra, esto sube como negativo. Entonces acá me va a quedar 3 al cubo. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. ¿Ya? La clave, la A. La clave, la A. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas para poder seguir avanzando. ¿Ya? Si no hay dudas, no hay preguntas, sigamos avanzando con el problema 13. A ver, calcular la suma de todos los números naturales múltiplos de 6 menores que 200. A ver, yo voy a decir lo siguiente, que este 200 lo voy a dividir entre 6. ¿Cuánto me debe salir? Me debe salir 33 punto y algo. ¿Sí? 33, sí, con resto.
con un resto de 2. ¿Qué va a significar esto? Significa que hay 33 múltiplos de 6 menores que 200, ¿sí? Hay 33 múltiplos menores, ¿sí? De 200, ¿no? O sea, hay 33 múltiplos menores de 200, ya. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo yo decir acá? Puedo decir lo siguiente, mira, 6 por 1 más 6 por 2 más 6 por 3 más, ¿sí? Así sucesivamente hasta 6 por 33. Entonces, de acá, ¿sí? Voy a sacar el término que se repite, ¿no? Aplicando álgebra. Si yo aplico acá álgebra, yo digo, ¿no? Este de acá es un 6, el que se repite, multiplicado por ¿cuánto? 1 por 2, ¿no? ¿Sí? 1 más 2, ¿no? 1 más 2 más 3 y así sucesivamente. A ver, vamos a hacerlo más pequeño para que nos alcance el espacio ahí. ¿Sí? Pero ahí estaba la idea. ¿Ya? Entonces, a ver. Esto de acá sería, pues, ¿no? Un 6. A ver. Esto de acá sería 6 por 1 más 6 por 2 más 6 por 3 más y así sucesivamente hasta 6 por 33. Esto es igual a ¿cuánto? A un 6 multiplicado por ¿cuánto? 1 más 2 más 3, ¿no? 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta 33. Nosotros conocemos ya esta propiedad. Esta parte conocemos. Como se hallan los números consecutivos, nosotros sabemos que la suma de los números consecutivos es igual a ¿quién? A n multiplicado por n más 1 y todo dividido entre 2. Entonces eso aplicamos ahí, ¿sí? Entonces digo acá, esto sería, bueno, un 6 multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto hay acá? 33, que es el primer término, el último término por su consecutivo, que es 34, ¿no? 33 más 1 y todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto nos sale ahí haciendo esa operación? ¿Sí? A ver, apliquemos ahí. Acá me va a salir, pues, ¿no? 6 por... ¿Cuánto me sale acá? 561. 561. ¿Sí? Todo esto de acá dentro del paréntesis. Al final, ¿cuánto me sale? La suma de todos esos números. 3.366. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ya, para este caso la clave sería la C. La C. Bueno, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a dejar tarea. Ustedes tienen que hacer el problema número 1, problema número 2, problema número 3, problema número 4, problema número 5, ¿sí? Problema número 7, ya. El 8, el 12, el 13 y el 14. ¿Ya? A ver, vuelvo a repetir. El problema 1, problema 2, 3, 4, 5, ¿sí? 7, 8,
12, 13 y 14. Eso de ahí va a quedar como tarea. Recuerden que hoy día hemos visto el tema de progresión geométrica. Progresión geométrica.